En este video vamos a hablar sobre la vida y pensamientos de Karl Marx. Fue un economista, filósofo, sociólogo, periodista y político comunista alemán. De origen judío, Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una ciudad situada en la provincia de Rin, el antiguo reino de Prusia. El pensamiento de Marx busca una clarificación crítica de la conciencia. Tal clarificación ha de huir del idealismo que reduce las manifestaciones de la realidad y de las formas de conciencia, de una concepción abstracta del ser humano, que no tome como base su forma de vida, su clase y su historia. Una de las principales aportaciones que realiza Karl Marx es la teoría del valor de trabajo. Sostiene que el valor de una mercancía depende del trabajo socialmente necesario para producirla. Es decir, se calcula en base al tiempo promedio requerido por las empresas del sector para fabricar un determinado bien. Esta teoría tiene una importante implicancia. Dos mercancías pueden ser intercambiables si ambas requirieron la misma cantidad de horas trabajadas para ser producidas. Por ejemplo, un orfebre destinó 25 horas para confeccionar un collar. Asimismo, un costurero dedica 12 horas y media en elaborar un vestido. Entonces, ambos podrían intercambiar dos vestidos por un collar. Otra aportación que realiza Karl Marx es la plusvalía, que deriva de la teoría del valor. Es la diferencia entre el coste de producción de un bien determinado y el precio del mercado del mismo. En otras palabras, podría decir que es una parte de la producción que no se paga a los trabajadores, sino parte de la ganancia del empleador. Se la diferencia entre el valor del producto total y el salario ganado por los trabajadores. Soy Bastián Mara y voy a hablar acerca de la lucha de las clases sociales. Como podemos decir, esta se refiere al conflicto de interés manifiesto entre las clases sociales. Es reconocible que por el modelo de organización política que se da entre los señores feudales, los siervos, los ricos, los pobres. A esto se le puede decir que existen como dos bloques que los dividen. Unos serán los denominadores, que estos son prácticamente los que controlan los territorios, y los dominados son los que constituyen la fuerza de trabajo. Podemos decir que son los trabajadores. Desde el punto de vista marxismo, las clases sociales se conformó en el momento que apareció la división del trabajo y la propiedad privada. Podemos decir que son los burgueses y los proletariados. La tensión que había entre ambos, entre la fuerza productiva y los denominadores, da origen a lo que conocemos como la clase social. Es muy representado en los conflictos con los sindicatos obreros en contra de las incorporaciones industriales. Mi nombre es Sofía Lescano y voy a hablar sobre la explotación del trabajador. Para Marx, la explotación se daba cuando el trabajador recibía a cambio de su jornada laboral un bien o servicio que incorporan menos de su jornada de trabajo. En otros términos, existe la explotación cuando el trabajo se vende por menos de su valor. La explotación laboral se define como recibir un pago inferior al trabajo que se realiza, lo que incluye desde pequeños abusos hasta talleres de trabajo de esclavo. Marx desarrolló su teoría de la economía del capitalismo con base en la idea de la explotación laboral. Esa diferencia que no se le paga al trabajador y que se queda al capitalismo es llamado plusvalía. Concepción materialista de la historia. El materialismo histórico se refiere a una doctrina que, de acuerdo con Marx y Engels, los cambios en el espíritu de la sociedad se derivan de las relaciones económicas de producción y no al contrario, como defienden otras doctrinas. Las relaciones de producción son las que establecen entre los propietarios de los medios de producción y los productores directos en el proceso de producción determinado, trabajadores o propietarios. Historiomat es la concepción materialista de la historia en Marx. Existe la superestructura, que es la vida social, política y espiritual, y también existe la infraestructura, que es la economía. La infraestructura determina la superestructura. La concepción materialista de la historia parte de las preposiciones de la producción en los medios para el sostenimiento de una vida humana
y, después de la producción, el cambio de las cosas producidas constituye la base de toda estructura social. Esto sostenía Friedrich Engels. Mi nombre es Silvero Martina Luna y vamos a hablar de la división de trabajo. A medida que se desarrollan los lazos sociales, aparece esta división como concepto clave de la filosofía marxista. Las consecuencias fueron distribución desigual del trabajo, aparición de la propiedad privada, formación de las clases sociales y posteriormente surge la conciencia social, que es producida por una necesidad de salir de la familia y tener que tomar nuevos lazos, generando un intercambio. Y es esto que ayuda a generar la historia y el progreso. Hola, me llamo Tamara Wink y hablaré sobre la sociedad capitalista. La sociedad capitalista consiste en un sistema político, social y económico que se basa en la producción e intercambio de mercancías. Se divide en dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. La burguesía está conformada por la clase alta de la sociedad, cuenta con los medios de producción y tienen control sobre la fuerza de trabajo, también llamado capitalistas. Los proletarios, por otra parte, están constituidos por los obreros o trabajadores que se ven obligados a buscar trabajos para sobrevivir. Ellos son únicamente los dueños de la fuerza de trabajo. Los proletarios son explotados por la burguesía a través de la mano de obra, a cambio de un salario para satisfacer sus necesidades mínimas. Bueno, voy a hablar sobre la alienación. La alienación proviene del latín alius, que significa otro. Hace referencia a algo mío que pasa a ser propiedad de otro, es decir, algo mío se convierte en ajeno a mí. Para Marx, la alienación implica un proceso en el que se dan dos fenómenos. En primer lugar, la pérdida de algo, pierdo algo que es mío. Y por otro lado, una relación de dominación que se origina a consecuencia de esta pérdida. En la sociedad capitalista, esta pérdida se produce principalmente por el trabajo forzado. Existen tres formas de alienación. La alienación del obrero respecto a los productos de su trabajo. En él, el hombre pone toda su dedicación en hacer el producto, pero cuando éste está terminado, no le pertenece. La alienación del obrero en el acto de producción. En ella el hombre se siente extraño con esta actividad de producción, pero la realiza igualmente de forma forzada. No se siente tratado como hombre. Y la alienación del hombre respecto al género humano. En esta el hombre se aleja de su felicidad y siente que pierde su vida entera en un trabajo forzado. Se va haciendo extraño a la naturaleza. Soy Melina Costa y les voy a hablar sobre Marx y Engels. Ambos formaron una amistad en Bruselas, intercambiaron pensamientos y opiniones, trabajaron juntos en los principios teóricos del comunismo y escribieron la Sagrada Familia. Marx y Engels elaboraron principios que sirvieron para formar sociedades e integrarlas en la Liga de lo Justo, y así fue como nació el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es el documento base del pensamiento comunista conformado por Marx y Engels, en materia política, económica y sociológica. En él se plasman los pilares tomados del socialismo originario del marxismo. Ahora se hablarán de las principales obras de Carlos Marx. Una de ellas es el Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels a mediados del siglo XIX. Este está conformado por los pensamientos de ambos autores en materia política, económica y sociológica. A través de él se dio salida al desarrollo de las ideas del comunismo, socialismo y marxismo, aplicadas a diversos campos de estudios sociológicos y económicos. Ambos autores perseguían el objetivo de dar formalidad a las críticas de sus teorías más destacadas, como ser la lucha de clases y su desaparición hacia el proletariado, los efectos nocivos del capitalismo, la industrialización masiva y la necesidad de una igualdad social. Como se dijo anteriormente, en este manifiesto quisieron plantear sus temas más importantes y de los cuales salieron las ideas pilares para su argumento comunista, algunas de las cuales fueron la existencia de clases sociales, lo cual provoca una desigualdad social marcada que lleva a un enfrentamiento constante entre una élite dominante
explotadora, como son los capitalistas, y otra dominada obrera, que son el proletariado. También se habla del papel relevante del Estado como órgano que gestiona el patrimonio, ya que se elimina la propiedad privada de los medios de producción. Y básicamente que los objetivos del comunismo se centran en una mayor igualdad social bajo la abolición de clases y la dictadura del proletariado. El Capital. Marx publicó el primer volumen del Capital, Crítica de la Economía Política, en 1867. El segundo y tercer volumen se publicaron en Alemania en 1885 y 1894, después de la muerte de Karl Marx. Marx solo terminó por completo el primer volumen, mientras que su colaborador, Friedrich Engels, utilizó manuscritos incompletos para completar y publicar los volúmenes 2 y 3. El Capital es un trabajo fundamental en economía, teoría política, historia, filosofía y varias otras ciencias. Ha inspirado a los movimientos socialistas y comunistas de todo el mundo. Sus temas incluyen el poder del dinero para ocultarle la explotación cotidiana, la naturaleza arbitraria y las condiciones de trabajo y la alineación moderna provocada por las condiciones laborales injustas. Para Marx, el capitalismo es el intento individual o corporativo de acumular cada vez más riqueza, poseyendo los medios de producción necesarios para la circulación mediante la producción. Fallecimiento. Tras la muerte de su esposa a causa de cáncer el 2 de diciembre de 1881, Marx desarrolló un catarro que le provocó mala salud durante sus últimos 15 meses. Derivó en bronquitis y después sufrió una pleuseria que finalmente acabaría con su vida el 14 de marzo de 1883, cuando contaba con 64 años. Murió como apátrida y su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Highgate, Londres, el 17 de marzo de 1883.